Volví por ti, le dijo la millonaria empresaria al mecánico pobre que la protegió hace 15 años. El sol de agosto caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Roberto Mendoza levantó la cortina metálica de su pequeño taller mecánico en la colonia Santa Elena. A sus años, las arrugas prematuras en su rostro curtido contaban la historia de alguien que había trabajado bajo el sol desde los 14 años, cuando empezó como aprendiz en el taller de Don Esteban. Las manos callosas y manchadas permanentemente de grasa eran el testimonio de casi 3 décadas dedicadas a entender los secretos de los motores. Su taller, ubicado en una esquina modesta de la avenida Federalismo, no era más que un local de 5 metros de frente, con espacio apenas suficiente para 2 autos. Las paredes estaban decoradas con calendarios viejos de marcas de aceite y refacciones, y las herramientas, aunque bien cuidadas, mostraban los años de uso intenso. Roberto era conocido en el barrio como el mecánico honesto, aquel que nunca cobraba de más y que prefería decir la verdad aunque eso significara perder un cliente. Muchas veces había aconsejado a la gente que sus autos no necesitaban reparaciones costosas cuando otros talleres insistían en cambios innecesarios. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar, siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Aquella mañana de martes, Roberto estaba terminando de revisar la transmisión de una camioneta Nissan cuando escuchó el sonido inconfundible de un motor de lujo aproximándose. Era un BMW último modelo color negro brillante, completamente fuera de lugar en aquella colonia humilde. El auto se detuvo frente al taller y de él descendió una mujer de aproximadamente 38 años vestida con un traje sastre gris que gritaba dinero y profesionalismo. Sus lentes oscuros de diseñador y su porte elegante contrastaban dramáticamente con el entorno. Roberto se limpió las manos en su overol azul desgastado y salió a recibirla, preguntándose qué hacía una mujer así en su taller. Seguramente se había equivocado de dirección o buscaba alguna referencia del barrio. La mujer se detuvo a unos metros de él, observándolo con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. Luego, lentamente se quitó los lentes y Roberto pudo ver sus ojos. Eran de un café profundo con una expresión que mezclaba emoción contenida y determinación. Había algo extrañamente familiar en esa mirada, como un recuerdo lejano que no terminaba de cristalizar. «Buenos días», dijo Roberto respetuosamente. «¿En qué puedo ayudarla?». La mujer permaneció en silencio por unos segundos más, estudiando cada detalle del rostro de Roberto, de su taller, de las herramientas ordenadas a pesar de ser viejas, del overol remendado pero limpio. «¿Usted es Roberto Mendoza?», preguntó ella finalmente, su voz ligeramente temblorosa. «Sí, señora, para servirle». «¿Su auto tiene algún problema?». Ella negó con la cabeza lentamente. «No vine por mi auto, Roberto, vine por usted». Roberto frunció el ceño, confundido. «¿Me conoce?». «No lo creo, señora. Nunca olvido una cara». «¿Y yo?», ella lo interrumpió suavemente. «Claro que no me reconoce. Han pasado 15 años y yo era completamente diferente». Entonces se adelantó un paso y dijo con voz cargada de emoción: «Soy Daniela». «Daniela Vega, ¿recuerda ese nombre?». Roberto sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Su mente retrocedió inmediatamente 15 años atrás, a aquella noche lluviosa de octubre que había marcado para siempre su vida. La memoria llegó como un torrente. La muchacha de 23 años, asustada, con el rostro magullado, huyendo de alguien que la perseguía. Ella había aparecido en su taller improvisado de entonces, que funcionaba en el garaje de su casa rentada, suplicando ayuda. Roberto había tenido que tomar una decisión en fracción de segundos cuando 3 hombres amenazantes llegaron preguntando por ella. Él había mentido diciendo que no había visto a nadie, arriesgando su propia seguridad, mientras Daniela se escondía entre las cajas de refacciones al fondo del garaje. «Daniela», susurró Roberto, todavía procesando la información. «No puede ser usted». «Usted estaba huyendo», completó ella. «Estaba asustada, golpeada y sin ningún lugar a donde ir. Y usted me salvó la vida esa noche». Roberto recordaba perfectamente aquella noche. Después de que los hombres se fueron, él había curado las heridas de Daniela con el botiquín que tenía en el taller. Le había dado de comer y le había permitido quedarse escondida en su garaje durante 3 días mientras ella contactaba familiares en Ciudad de México que pudieran ayudarla. Daniela le había contado que había estado en una relación abusiva con un hombre poderoso y violento y que finalmente había reunido el valor para escapar. Roberto, que entonces tenía 27 años y acababa de enviudar tras la muerte de su esposa por cáncer, entendía perfectamente el dolor y la desesperación. No le había preguntado más detalles de los necesarios, simplemente le había ofrecido un refugio seguro hasta que pudiera irse de la ciudad. «Nunca pensé volver a verla», dijo Roberto con sinceridad. «Después de que se fue a México, nunca supe qué pasó con usted». Daniela sonrió y Roberto notó que era una sonrisa genuina, llena de calidez.
Por eso estoy aquí, para contarle qué pasó con la muchacha asustada que usted protegió sin conocerla, sin pedirle nada a cambio. Ella hizo una pausa y continuó. Roberto, me costó años reconstruir mi vida después de esa noche. Llegué a Ciudad de México sin nada más que la ropa que traía puesta y el dinero que usted generosamente me dio para el boleto de autobús. Mis tíos me recibieron y me ayudaron a empezar de nuevo. Trabajé en lo que pude al principio, mesera, cajera, lo que fuera, pero siempre tuve clara una cosa. Quería construir algo propio, algo que nadie pudiera quitarme jamás. Estudié administración de empresas en las noches, mientras trabajaba de día. Me tomó 6 años terminar la carrera. Después conseguí un préstamo y abrí mi primer negocio. Una pequeña distribuidora de autopartes. Roberto escuchaba fascinado mientras Daniela relataba su historia. Había algo profundamente conmovedor en ver a aquella muchacha vulnerable convertida en esta mujer exitosa y segura de sí misma. Mi empresa creció más rápido de lo que imaginé, continuó Daniela. Resulta que tengo habilidad para los negocios y para entender lo que el mercado necesita. En 10 años, Vega Autopartes se convirtió en una de las distribuidoras más grandes del país. Ahora tenemos sucursales en 2 estados, más de 300 empleados y ventas anuales que superan los 200 millones de pesos. Roberto silbó bajito, impresionado. Eso es increíble, Daniela. Me alegro muchísimo por usted, pero no entiendo por qué vino hasta Guadalajara después de tanto tiempo. Daniela se acercó más a él, sus ojos brillando con determinación. Porque nunca olvidé lo que hizo por mí. Durante todos estos años de construir mi imperio empresarial, siempre tuve presente que, sin su ayuda aquella noche, nada de esto habría sido posible. Usted arriesgó su seguridad por una completa extraña. No pidió explicaciones, no me juzgó, simplemente me ayudó porque era lo correcto. Roberto se sintió incómodo con tanta gratitud. Cualquiera habría hecho lo mismo, dijo modestamente. No, Roberto, no cualquiera. Daniela negó con la cabeza enfáticamente. Usted no tenía ninguna obligación de ayudarme. De hecho, al hacerlo, se puso en peligro. Esos hombres que me buscaban eran peligrosos y usted lo sabía, pero aún así me protegió. Pasé los últimos 3 años buscándolo. Contraté investigadores privados, que revisaron cada registro público, cada taller mecánico de Guadalajara. Me dijeron que usted se había mudado varias veces, que había tenido dificultades económicas, que su pequeño taller en el garaje de su casa se había cerrado finalmente. Los investigadores lo encontraron aquí en este taller. Roberto asintió, sintiéndose un poco avergonzado de que ella hubiera presenciado lo humilde de su situación actual. Es cierto que las cosas no han sido fáciles. Después de que usted se fue, seguí trabajando por mi cuenta, pero la competencia con los talleres grandes es difícil. Además, hace 5 años tuve que operarme de la espalda por una hernia discal y los gastos médicos me dejaron endeudado. Perdí la casa que rentaba y tuve que empezar de nuevo. Este taller es todo lo que tengo ahora. Daniela observó el pequeño local con nueva perspectiva, ahora entendía por qué las herramientas eran viejas, pero impecablemente mantenidas porque el lugar era pequeño, pero organizado con cuidado casi obsesivo. Roberto era un hombre que valoraba la dignidad del trabajo bien hecho. Sin importar las circunstancias, ¿cuántos empleados tiene?, preguntó ella. Ninguno, respondió Roberto. No puedo pagar salarios, trabajo solo. Algunos días son buenos, otros no tanto, pero me las arreglo. Nunca he dejado de trabajar, honestamente. Daniela sintió un nudo en la garganta. Aquí estaba el hombre que le había salvado la vida, luchando día a día para sobrevivir, mientras ella había construido un imperio. La injusticia de la situación la golpeó con fuerza. Roberto Mendoza merecía algo mejor que apenas sobrevivir. Roberto, dijo ella con voz firme, vine aquí con un propósito. He esperado años para poder agradecerle apropiadamente lo que hizo por mí. Y ahora que lo encontré, quiero ofrecerle algo que cambiará su vida de la misma manera que usted cambió la mía. Roberto la miró con cautela. No necesito caridad, Daniela, aprecio el gesto, pero yo no es caridad, lo interrumpió ella. Es una oportunidad de negocio. Escúcheme hasta el final antes de rechazarla. Roberto asintió lentamente. Está bien, la escucho. Daniela respiró profundamente y comenzó. Mi empresa Vega Autopartes está expandiéndose a Jalisco. Quiero abrir un centro de servicio automotriz de lujo aquí en Guadalajara. Un lugar donde los clientes puedan llevar sus autos para diagnósticos complejos, mantenimiento especializado y reparaciones de alta gama. No será un taller común y corriente, será un centro técnico de excelencia con el mejor equipo disponible. Roberto frunció el ceño. Eso suena muy bien para usted, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Daniela sonrió en todo. Quiero que usted sea el director técnico del centro. Roberto casi se atragantó. Pero yo solo soy un mecánico de barrio. No tengo estudios universitarios ni certificaciones de lujo. Daniela negó con la cabeza. Usted tiene algo mucho más valioso que títulos. Casi 30 años de experiencia real, honestidad comprobada
y una ética de trabajo impecable. He revisado su reputación en el barrio, Roberto. La gente habla maravillas de usted. Dyson es el mecánico más confiable que conocen, que nunca cobra de más, que siempre dice la verdad, aunque pierda dinero. Roberto se sentó en una silla vieja del taller tratando de procesar lo que estaba escuchando. Pero dirigir un centro de servicio de lujo. Yo no sé nada de administración de negocios grandes, por eso tendrá un equipo administrativo que manejará la parte empresarial, explicó Daniela. Usted se encargaría únicamente del área técnica, supervisar a los mecánicos, garantizar la calidad del servicio, establecer protocolos de diagnóstico y reparación. Y por supuesto también podría trabajar directamente en los casos más complejos si lo desea. El salario inicial sería de 45,000 pesos mensuales, más bonos por desempeño y un porcentaje de las ganancias del centro. Roberto sintió que la cabeza le daba vueltas. 45,000 pesos mensuales era más de lo que ganaba en 3 meses buenos en su tallercito. Pero había algo más en la oferta de Daniela. Había también una casa, continuó ella. Tengo una propiedad en la colonia Chapalita que compré hace 2 años como inversión. Es una casa de 2 plantas, 3 recámaras, garage para 2 autos. Está completamente amueblada, pero vacía. Es suya si acepta mi propuesta. No tiene que pagar renta ni nada. Es un regalo, mi forma de agradecer lo que hizo por mí hace 15 años. Roberto levantó la mirada y Daniela vio lágrimas formándose en los ojos del hombre que la había salvado tantos años atrás. Daniela, yo no sé qué decir. Esto es demasiado. Diga que sí, respondió ella simplemente. Diga que acepta esta oportunidad de mostrarle al mundo lo extraordinario que es. Durante años he querido hacer esto por usted. Déjeme hacerlo ahora. Roberto se puso de pie y caminó hasta la entrada del taller, mirando hacia la calle. Su pequeño local, sus herramientas viejas, su vida de apenas sobrevivir. Luego volteó a ver a Daniela, esta mujer exitosa que había salido de la nada para ofrecerle una segunda oportunidad. ¿Por qué? Yo, preguntó finalmente, tiene que haber mecánicos más calificados, con mejores credenciales. Porque usted me demostró hace 15 años quién es realmente, respondió Daniela en el momento más oscuro de mi vida. Cuando estaba vulnerable y asustada, usted me trató con dignidad y respeto. No me vio como una víctima o como una carga, me vio como un ser humano que necesitaba ayuda. Ese tipo de carácter es imposible de enseñar, Roberto. Es lo que hace a un verdadero líder. Roberto permaneció en silencio por un largo momento. Finalmente asintió lentamente. Acepto, dijo con voz firme, pero con una condición. Daniela arqueó una ceja. ¿Cuál? Que me permita ayudar a otros, de la misma manera que usted me está ayudando a mí. Si voy a dirigir ese centro de servicio, quiero tener un programa de capacitación para jóvenes de bajos recursos que quieran aprender mecánica. Darle las oportunidades que muchos nunca tienen. Daniela asintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Sonrió ampliamente. Trato hecho, Roberto. De hecho, eso hace que quiera aún más que usted dirija este proyecto, un hombre que piensa en ayudar a otros. Incluso cuando está recibiendo ayuda, es exactamente el tipo de líder que necesito. Se dieron la mano sellando un acuerdo que iba mucho más allá de lo profesional. Era el cierre de un círculo que había comenzado 15 años atrás, en aquella noche lluviosa. Una semana después, Roberto cerraba la cortina metálica de su pequeño taller. Por última vez había vendido todo el equipo y las herramientas a un mecánico joven del barrio, a un precio justo que le permitiría al muchacho empezar su propio negocio. Los vecinos se habían acercado a despedirse, agradeciéndole servicio honesto y deseándole éxito en su nueva empresa. Roberto se mudó a la casa en Chapalita aquella misma tarde. Cuando abrió la puerta y entró, tuvo que detenerse un momento para contener la emoción. La casa era hermosa, amplios espacios llenos de luz natural, muebles de buen gusto, pero cómodos, una cocina moderna completamente equipada. En la sala principal había una nota de Daniela sobre la mesa de centro. Roberto, esta casa es suya sin condiciones, pero me gustaría que la considerara no solo un regalo por el pasado, sino una inversión en el futuro de todos los jóvenes que usted ayudará a través del programa de
capacitación, esta es su base de operaciones para cambiar vidas, como usted cambió la mía con gratitud eterna. Daniela. Roberto guardó la nota cuidadosamente en su cartera. Esa noche, durmió en una cama cómoda por primera vez en años, soñando con las posibilidades que se abrían ante él. Durante las siguientes semanas, Roberto trabajó intensamente con el equipo de Daniela para establecer el nuevo centro de servicio automotriz. La ubicación elegida era estratégica, una nave industrial de 15 metros cuadrados en Avenida López Mateos, en pleno corazón de la zona de negocios de Guadalajara. El centro de servicio Vega, como se llamaría, sería diferente a cualquier taller en la ciudad. Roberto participó activamente en el diseño de las instalaciones, asegurándose de que cada área estuviera optimizada para eficiencia y calidad. Había 8 bahías de servicio completamente equipadas, cada una con elevadores hidráulicos de última generación, sistema OSGI diagnóstico computarizado, herramientas neumáticas de precisión y todo lo necesario para trabajar en cualquier marca de vehículo, desde económicos hasta de alta gama. También había un área especializada para diagnóstico electrónico, con equipos capaces de analizar los sistemas más complejos. De los autos modernos en Roberto, contrató personalmente a cada uno de los 12 mecánicos que formarían el equipo inicial. No buscaba necesariamente a los que tuvieran los mejores certificados, sino a aquellos que compartieran su filosofía de trabajo, honestidad absoluta con los clientes, atención al detalle y orgullo por el trabajo bien hecho. Entre los contratados estaba Javier, un mecánico de 28 años que había trabajado en talleres grandes, pero se sentía frustrado por las prácticas poco éticas de cobrar trabajos innecesarios. También estaba doña Carmen, una mujer de 45 años, que era una de las pocas mecánicas expertas en sistemas de transmisión en todo Jalisco. Roberto sabía reconocer el talento genuino más allá de las apariencias, pero el proyecto que más le emocionaba a Roberto era el programa de capacitación. Daniel había destinado un presupuesto en Aeroshow para crear la Academia Técnica Vega, un programa de 6 meses donde jóvenes de 18 a 25 años de bajos recursos podrían aprender mecánica automotriz de manera integral. Los estudiantes recibirían una beca mensual de 8,000 pesos para cubrir sus gastos mientras estudiaban, además de todas las herramientas y materiales necesarios. Al graduarse, tendrían garantizado un trabajo en alguno de los centros de servicio de la empresa, ya sea en Guadalajara o en cualquiera de las otras sucursales en el país. Roberto personalmente entrevistó a los primeros 20 candidatos. Las historias que escuchó le recordaban su propia juventud. Jóvenes con potencial, pero sin oportunidades. Familias trabajadoras que luchaban por salir adelante. Sueños truncados por la falta de recursos. De esos 20 candidatos, seleccionó a 15 para la primera generación de la academia. Entre ellos estaba Miguel, un joven de 19 años, que había tenido que dejar la escuela para trabajar y ayudar a su madre enferma. También estaba Rodrigo, de 22 años, quien había aprendido mecánica de forma autodidacta, arreglando bicicletas y motos en su colonia, pero nunca había tenido acceso a educación formal. Y estaba también Lupita, una chica de 21 años que desafiaba los estereotipos de género, demostrando en su entrevista un conocimiento intuitivo impresionante sobre motores. El día de la inauguración del Centro de Servicio Vega llegó 3 meses después de aquel encuentro inesperado entre Roberto y Daniela. Era un sábado de noviembre, fresco y soleado. Daniela había viajado desde Ciudad de México para el evento, acompañada de varios ejecutivos de su empresa. También habían sido invitados clientes potenciales, representantes de concesionarios automotrices y medios de comunicación locales, pero antes de la ceremonia oficial, Daniela y Roberto tuvieron un momento privado en la oficina del director técnico, que ahora era de Roberto. «Es hermoso lo que has construido aquí», le dijo Daniela, observando por la ventana las instalaciones impecables. «No lo que yo he construido», la corrigió Roberto. «Lo que tú hiciste posible en Daniela», negó con la cabeza. «Yo solo proporcioné los recursos, Roberto. Tú
Pusiste el alma. Cada detalle de este lugar refleja tu visión de lo que debe ser un taller mecánico, eficiente, honesto, humano. Durante la ceremonia de inauguración, Daniela tomó el micrófono ante la audiencia de aproximadamente 150 personas. Habló sobre la expansión de Vega Autopartes a Jalisco y sobre la visión de crear centros de excelencia automotriz en todo el país. Luego sorprendió a Roberto al contar públicamente la historia de cómo se habían conocido 15 años atrás. Hace 15 años, dijo Daniela con voz emocionada. Yo era una joven asustada que huía de una situación de abuso. No tenía dónde ir, no tenía dinero, no tenía esperanza. Entonces conocí a Roberto Mendoza. Él no me conocía, de nada. No tenía ninguna razón para confiar en mí o ayudarme. Pero lo hizo. Me salvó la vida esa noche sin pedir nada a cambio. Hubo un silencio conmovido en el auditorio. Roberto, desde su lugar en el escenario, se sintió incómodo con tanta tensión, pero también orgulloso de la mujer en la que Daniela se había convertido. Durante años, continuó Daniela, he querido encontrar la manera de agradecer ese acto de bondad y ahora finalmente puedo hacerlo. Roberto Mendoza es el director técnico de este centro, no por caridad, sino porque es genuinamente el profesional más calificado que conozco, no solo en términos de conocimiento técnico, sino en integridad, ética de trabajo y visión humana. Este centro lleva mi apellido, pero su alma es la de Roberto. Los aplausos fueron ensordecedores. Varios de los presentes, conmovidos por la historia, se acercaron después a felicitar a Roberto y a agradecer que todavía existieran personas como él en el mundo. El centro abrió sus puertas al público el lunes siguiente. La respuesta fue abrumadora. La campaña de marketing había funcionado bien, pero lo que realmente atrajo clientes fue la reputación de honestidad que Roberto se había ganado en sus años de trabajo en el barrio. Muchos de sus antiguos clientes hicieron el viaje desde la colonia Santa Elena hasta López Mateos, prefiriendo confiar en Roberto, aunque ahora cobrara tarifas más altas justificadas por el mejor servicio y equipo. La metodología de trabajo que Roberto implementó era revolucionaria para muchos talleres. Antes de hacer cualquier reparación, se mostraba al cliente exactamente cuál era el problema. Se explicaban todas las opciones de reparación con sus costos respectivos y solo se procedía con autorización explícita si un auto no necesitaba un trabajo que el cliente solicitaba. Roberto lo decía claramente, aunque eso significara perder una venta. Esta honestidad radical generó confianza y lealtad. En los primeros 3 meses, el centro atendió más de 400 vehículos. Las reseñas en línea eran consistentemente positivas, destacando no solo la calidad técnica del servicio, sino también el trato respetuoso y la transparencia en los precios. Pero el verdadero orgullo de Roberto era la Academia Técnica Vega. Los 15 jóvenes de la primera generación habían comenzado su capacitación con entusiasmo impresionante. Roberto personalmente daba clases 3 veces por semana, enseñándoles no solo los aspectos técnicos de la mecánica, sino también la filosofía de servicio que lo había guiado durante su carrera. Un día, después de una clase sobre sistemas de inyección electrónica, Miguel se acercó a Roberto. Don Roberto, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro, Miguel. Dime, ¿por qué hace todo esto por nosotros? ¿Usted podría simplemente dirigir el centro y ganar bien? ¿Por qué se toma el tiempo de enseñarnos? Roberto sonrió y puso una mano en el hombro del joven. Porque hace 15 años alguien decidió ayudarme cuando yo también estaba en un momento difícil. Y hace 3 décadas, un señor llamado Don Esteban me dio mi primera oportunidad como aprendiz. Aunque yo no tenía nada más que ganas de aprender. Cada oportunidad que recibimos en la vida nos da la responsabilidad de crear oportunidades para otros. Miguel asintió claramente conmovido. Prometo que no voy a desperdiciar esta oportunidad, don Roberto. Sé que no lo harás, respondió Roberto. Veo en ti el mismo fuego que yo tenía a tu edad. 6 meses después de la inauguración, llegó el día de la graduación de la primera generación de la Academia Técnica Vega. Los 15 estudiantes habían completado exitosamente el programa, demostrando no solo conocimientos técnicos sólidos, sino también la ética de trabajo y el compromiso con la excelencia que Roberto les había inculcado. Daniela viajó nuevamente desde Ciudad de México para la ceremonia. Mientras observaba a los jóvenes recibir sus certificados y sus ofertas de trabajo, sintió una profunda satisfacción. Esto era exactamente lo que había visualizado cuando decidió buscar a Roberto, no solo agradecerle su ayuda, sino crear un ciclo de oportunidades que beneficiaría a cientos de personas con el tiempo. Roberto, parado junto a ella, también observaba con orgullo. Mira lo que hemos logrado, Daniela. Hace un año, yo estaba apenas sobreviviendo en mi tallercito. Ahora estamos cambiando vidas. No, Roberto, lo corrigió ella, mira lo que has logrado tú. Yo solo puse el dinero, la visión, la pasión, el compromiso de hacer las cosas correctamente. Todo eso vino de ti.
Durante su discurso de graduación, Roberto habló directamente a los jóvenes. Ustedes 15 representan algo más grande que un programa de capacitación. Representan la prueba de que, cuando alguien recibe una oportunidad genuina, puede transformar completamente su vida. Cada uno de ustedes llegó aquí con talento, pero sin recursos. Ahora se gradúan como técnicos automotrices, calificados con un trabajo garantizado y un futuro prometedor. Pero quiero pedirles algo importante. Roberto hizo una pausa, observando los rostros atentos de los graduados. Algún día, cuando estén establecidos en sus carreras, cuando tengan estabilidad económica y profesional, quiero que recuerden este momento y quiero que busquen la manera de ayudar a alguien más. No tiene que ser algo tan elaborado como un programa de capacitación completo. Puede ser tan simple como tomar un aprendiz en su taller o enseñar a un joven del barrio lo básico de la mecánica o simplemente tratar con respeto a alguien que está pasando por dificultades. El éxito verdadero no se mide solo por lo que logramos, sino por cuántas personas ayudamos a tener éxito también. Los aplausos llenaron el auditorio. Entre la audiencia había familiares de los graduados, muchos de ellos trabajadores humildes que nunca habían imaginado que sus hijos tendrían acceso a una educación de tal calidad. Después de la ceremonia, la mamá de Miguel se acercó a Roberto con lágrimas en los ojos. Gracias, don Roberto, le dijo con voz quebrada. Usted le dio a mi hijo lo que yo nunca pude darle, un futuro. Roberto abrazó a la señora. Su hijo se ganó ese futuro con su propio esfuerzo. Señora, yo solo le di la oportunidad de demostrarlo. Un año completo había pasado desde la inauguración del Centro de Servicio Vega. Roberto estaba en su oficina, revisando los números del mes cuando Daniela lo llamó desde Ciudad de México. Su voz sonaba emocionada. Roberto, tengo noticias increíbles. Dime, respondió él, acostumbrado ya a las sorpresas positivas que Daniela traía. El consejo directivo aprobó mi propuesta. Vamos a expandir el modelo de Guadalajara a otras 5 ciudades, Monterrey, Puebla, Tijuana, Querétaro y Mérida. Y quiero que tú supervises la implementación del componente técnico y del programa de capacitación en cada una de esas ciudades. Roberto casi dejó caer el teléfono. 5 ciudades más, Daniela, eso es enorme. Lo sé. Por eso necesito a la persona adecuada liderando el proyecto. Y esa persona eres tú. El nuevo título sería Director Nacional de Operaciones Técnicas, con un salario de 85,000 pesos mensuales más bonos. Viajarías constantemente supervisando los centros y las academias, pero tu base seguiría siendo Guadalajara. Roberto tuvo que sentarse. En solo un año, había pasado de ser un mecánico solitario que apenas sobrevivía a ser un ejecutivo nacional de una empresa multimillonaria. Era casi surrealista. Acepto, dijo finalmente, pero con la misma condición de siempre. Cada centro debe tener su propio programa de capacitación para jóvenes de bajos recursos. No es negociable. Por supuesto, respondió Daniela riendo. Ya lo tenía presupuestado. No esperaría menos de ti. Durante los siguientes 8 meses, Roberto viajó incansablemente por el país, supervisando la apertura de cada nuevo centro de servicio y el establecimiento de cada nueva academia. En Monterrey contrató como director técnico local a Sandra, una mecánica de 38 años, con 15 años de experiencia, que había sido discriminada repetidamente por su género en talleres tradicionales. En Tijuana, el director técnico fue Antonio, un mecánico de 50 años que había perdido su taller en la crisis económica de 2008 y nunca había podido recuperarse completamente hasta ahora. En cada ciudad, Roberto replicaba el modelo con las adaptaciones necesarias para el contexto local, pero siempre manteniendo los valores fundamentales: honestidad absoluta, excelencia técnica y compromiso con la capacitación de la siguiente generación. Para el segundo aniversario del encuentro, que había cambiado su vida, Roberto había ayudado a capacitar a más de 150 jóvenes en 6 ciudades diferentes. El 85% de los graduados habían sido contratados, ya sea por Vega Autopartes o por otras empresas del sector que reconocían la calidad de la formación que recibían. Una tarde de agosto, Roberto estaba en el centro de Guadalajara cuando recibió una llamada inesperada. Era Miguel, su primer estudiante, quien ahora trabajaba como mecánico senior en el centro. Don Roberto, necesito que venga urgente. Hay alguien aquí que quiere hablar con usted. ¿Quién es?, preguntó Roberto, intrigado por el tono misterioso de Miguel. Es mejor que lo vea usted mismo, respondió el joven. Roberto llegó al centro 20 minutos después. Miguel lo esperaba en la entrada con una sonrisa enorme. Hay un joven allá atrás que dice que usted lo conoce. Llegó preguntando por el señor que dirige este lugar. Roberto caminó hacia el área de servicio y allí, junto a una de las bahías, vio a un muchacho de aproximadamente 17 años mirando fascinado los equipos y herramientas. Había algo vagamente familiar en él. ¿Me buscabas?, preguntó Roberto. El joven volteó y Roberto pudo ver sus ojos claramente. Sintió un escalofrío de reconocimiento. Usted no me conoce, dijo el muchacho tímidamente, pero yo sí lo conozco a usted. Bueno, conozco su historia. Mi nombre es Daniel Vega.
Soy el sobrino de la señora Daniela. Roberto se quedó sin palabras por un momento. No sabía que Daniela tuviera familia tan joven. Mi tía me contó toda la historia sobre cómo usted la salvó hace años. Continuó Daniel y sobre cómo ella le devolvió el favor ayudándolo a comenzar todo esto. Hizo un gesto abarcando el centro entero. Ella dice que usted es la mejor persona que ha conocido. Roberto sintió que se sonrojaba. Tu tía muy generosa con sus palabras. No, señor, insistió Daniel. Mi tía nunca exagera, dice las cosas como son. Por eso estoy aquí. El joven respiró profundo antes de continuar. Tengo 17 años. El próximo año termino la preparatoria. Siempre me han gustado los autos, pero mis papás quieren que estudie administración de empresas como mi tía. Pero yo quiero ser mecánico, quiero trabajar con mis manos, entender cómo funcionan las cosas. Mi tía me dijo que, si realmente quiero dedicarme a esto, debería aprender del mejor. Por eso vine a pedirle que me acepte como aprendiz. Roberto observó al muchacho detenidamente. Veía en sus ojos la misma pasión que él había tenido a esa edad, la misma que veía en Miguel y en todos sus estudiantes exitosos. ¿Tus papás saben que estás aquí?, preguntó Roberto. Sí, señor. No les gusta la idea, pero mi tía Daniela los convenció de que me dieran una oportunidad de explorar mi verdadera vocación. Roberto sonrió. Entonces serás mi aprendiz personal, Daniel. Pero te advierto, no habrá trato especial solo porque eres sobrino de Daniela. Trabajarás tan duro como cualquier otro estudiante aquí. Eso es exactamente lo que quiero, señor, respondió Daniel con determinación. Quiero ganarme mi lugar como todos los demás. Durante los siguientes meses, Daniel se convirtió en la sombra de Roberto. El muchacho demostraba no solo interés genuino, sino también un talento natural impresionante para entender sistemas mecánicos complejos. Roberto lo llevaba a supervisar los diferentes centros en otras ciudades, permitiéndole ver el alcance completo de lo que Vega Autopartes estaba construyendo. Una noche, después de un día particularmente largo, Roberto y Daniel compartían una cena en un restaurante cerca del centro de Guadalajara. El muchacho había hecho varias preguntas técnicas inteligentes durante el día, pero ahora parecía querer hablar de algo más personal. Don Roberto, ¿puedo preguntarle algo que siempre me ha intrigado?, dijo Daniel. Adelante. Cuando mi tía le ofreció toda esta oportunidad, hace 2 años, tuvo miedo de fracasar, de decepcionar sus expectativas. Roberto consideró la pregunta cuidadosamente. Por supuesto que tuve miedo, respondió honestamente. Tu tía me estaba confiando algo enorme, pero me di cuenta de algo importante. ¿Qué cosa?, preguntó Daniel. Que el miedo al fracaso solo es paralizante si dejas que lo sea, explicó Roberto. Tu tía no me estaba pidiendo que fuera perfecto. Me estaba dando la oportunidad de ser lo mejor que yo podía ser. Eso era algo que sí podía controlar: mi esfuerzo, mi integridad, mi compromiso. Los resultados vendrían naturalmente. Sam enfocaba en hacer las cosas correctamente cada día. Daniela asintió pensativamente. Creo que eso es lo que necesitaba escuchar. Mis papás tienen miedo de que, si me dedico a la mecánica, estaré desperdiciando mi potencial. Pero yo veo lo que usted ha logrado y me doy cuenta de que el éxito no tiene que ver con el título de tu profesión, sino con la excelencia con la que la ejerces. Exactamente, confirmó Roberto. Algunos de los profesionales más admirables que conozco son mecánicos, electricistas, carpinteros y algunos de los más mediocres tienen títulos universitarios impresionantes. Lo que importa es que seas excepcional en lo que hagas, que lo hagas con integridad y que uses tu éxito para ayudar a otros. 3 años habían pasado desde aquel día que cambió todo. Roberto estaba en su casa de Chapalita preparándose para un evento especial. Esa noche se llevaría a cabo la cena anual de Vega Autopartes en un hotel de lujo en Guadalajara, donde se reconocería el trabajo de empleados destacados y se anunciarían los planes de expansión para el próximo año. Mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, Roberto reflexionaba sobre su transformación. Ya no era solo el mecánico humilde que había sido. Ahora era un ejecutivo respetado en la industria, un mentor para decenas de jóvenes, un líder reconocido por su integridad y visión. Pero en su corazón seguía siendo el mismo Roberto que había ayudado a una joven asustada, sin pedir nada a cambio, guiado simplemente por hacerlo correcto. El evento fue elegante y emotivo. Daniela dio un discurso sobre el crecimiento exponencial de la empresa, destacando que los centros de servicio Vega ahora operaban en 10 ciudades y habían capacitado más de 400 jóvenes en sus programas. Luego sorprendió a todos, incluyendo a Roberto, con un anuncio especial. Tenemos un reconocimiento especial esta noche, dijo Daniela desde el podio. No es un reconocimiento por ventas o por números. Es un reconocimiento a la persona que mejor representa los valores de nuestra empresa. La persona que nos recuerda día a día que el verdadero éxito empresarial no se mide solo en ganancias, sino en vidas transformadas.
Roberto Mendoza, ¿podrías pasar al frente, por favor? Roberto, sorprendido, caminó hasta el escenario entre aplausos. Daniela continuó, Roberto, hace 3 años te encontré y te ofrecí una oportunidad. Pero con el tiempo me di cuenta de que yo no te di nada que no merecieras ya por tu propio mérito. Tu integridad, tu excelencia técnica, tu compromiso con ayudar a otros. Todas esas cualidades ya estaban en ti. Yo solo proporcioné el escenario para que brillaran. Esta noche, en nombre del Consejo Directivo de Vega Autopartes, quiero anunciar que ha sido nombrado vicepresidente de operaciones técnicas de la empresa. Esto incluye un aumento significativo en compensación, pero más importante aún, un asiento en el consejo directivo, donde tu voz ayudará a guiar el futuro de toda la compañía. El auditorio estalló en aplausos. Roberto, genuinamente conmovido, abrazó a Daniela. Cuando tomó el micrófono para hablar, tuvo que esperar un momento para controlar su emoción. Hay un dicho que dice que ninguna buena acción queda sin recompensa, comenzó Roberto, pero yo aprendí algo diferente. Las buenas acciones crean un ciclo virtuoso que se multiplica más allá de lo que podemos imaginar. Hace 3 años, Daniela me encontró para agradecerme por ayudarla 15 años atrás, pero la realidad es que ella me dio mucho más de lo que yo le di. Me dio no solo un trabajo o una casa, sino un propósito renovado. Y ese propósito se ha multiplicado en cada joven que hemos capacitado, en cada familia que ha visto a su hijo conseguir un trabajo digno, en cada cliente que ha sido tratado con honestidad y respeto. Roberto hizo una pausa y continuó. Por eso quiero hacer un anuncio propio esta noche. Con el apoyo de Daniela y del Consejo Directivo, estoy estableciendo la Fundación Segunda Oportunidad. Esta fundación se dedicará a identificar y apoyar a personas talentosas que están pasando por momentos difíciles, independientemente de su campo de trabajo. Proporcionaremos capacitación, mentoría y recursos para ayudarles a reconstruir sus vidas. Porque si algo he aprendido es que todos merecemos una segunda oportunidad cuando las circunstancias nos han derribado. Pero nuestro espíritu permanece intacto. Los aplausos fueron ensordecedores. Daniela, con lágrimas en los ojos, abrazó nuevamente a Roberto, habían cerrado completamente el círculo de Salvador a Salvador. Ambos ahora comprometidos con multiplicar las oportunidades para incontables personas más. Después del evento, Roberto y Daniela compartieron un momento tranquilo en la terraza del hotel, lejos del bullicio de la celebración. Miraban las luces de Guadalajara extendiéndose hasta el horizonte. ¿Alguna vez imaginaste que todo llegaría hasta aquí?, preguntó Daniela. Nunca, respondió Roberto honestamente. Cuando desperté aquella mañana, hace 3 años, en mi tallercito, mi mayor aspiración era conseguir suficientes trabajos para pagar la renta del local. Daniela sonrió. Y cuando te ayudé aquella noche, hace 18 años, yo solo esperaba sobrevivir un día más. Mira en lo que ambos nos hemos convertido. Es gracioso cómo funciona la vida, reflexionó Roberto. Un simple acto de bondad puede cambiar no solo 2 vidas, sino cientos, miles eventualmente. Daniela asintió. Por eso volví por ti, Roberto, no solo para pagarte una deuda, sino porque reconocí en ti algo que el mundo necesita. Un recordatorio de que la bondad y la integridad todavía importan, de que ayudar a otros, sin esperar nada a cambio, es la inversión más valiosa que podemos hacer. 5 años después del reencuentro, Roberto estaba en el centro de servicio de Guadalajara cuando recibió una visita inesperada. Era Pedro, un hombre de aproximadamente 35 años que llegó preguntando específicamente por él. ¿Don Roberto Mendoza?, preguntó el hombre tímidamente. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es Pedro Hernández. Usted no me conoce, pero hace 8 años, cuando yo tenía 27 y estaba viviendo en las calles de Monterrey, leí un artículo sobre usted en una revista de automóviles. Ese artículo cambió mi vida. Roberto recordaba perfectamente aquel artículo publicado poco después de la inauguración del primer centro. Habían contado su historia completa de mecánico en dificultades a ejecutivo exitoso. Todo gracias a un acto de bondad de 15 años atrás. Pedro continuó. Yo estaba en muy mal estado en ese entonces. Había perdido todo por tomar malas decisiones y estaba a punto de darme por vencido completamente. Pero cuando leí su historia, algo cambió en mí. Me di cuenta de que, si usted pudo reconstruir su vida, quizás yo también podría. Roberto escuchaba atentamente, mientras Pedro relataba cómo había usado la historia como inspiración para salir de las calles, conseguir trabajo como lavador de autos, ahorrar cada peso que podía y eventualmente inscribirse en un programa de capacitación técnica. Ahora tengo mi propio tallercito en Monterrey, dijo Pedro con orgullo. No es gran cosa, solo yo y 2 ayudantes, pero es honesto y me permite vivir dignamente. Vine hasta Guadalajara específicamente para decirle que su historia salvó mi vida, aunque usted nunca lo supo. Ese es exactamente el tipo de multiplicación de la que hablaba, dijo Roberto emocionado. No ayudamos solo a quienes tocamos directamente, sino que inspiramos a otros a hacer lo mismo. Pedro asintió. Por eso, en mi taller tengo siempre un aprendiz. Busco a muchachos que